Cuando te despiertes cada mañana, piensa en el preciado privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. La búsqueda constante de cambios y transformaciones en la vida es una parte intrínseca de la experiencia humana. Todos en algún momento anhelamos mejoras, evolución y crecimiento en diferentes aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, lo que a menudo pasamos por alto es que para que nuestra vida experimente cambios significativos y transformaciones, nosotros mismos debemos someternos a un proceso de transformación personal. Hoy, vamos a tratar un tema poderoso sobre aquellas pequeñas señales que Dios pone en tu camino. Te recomiendo ver este video hasta el final, ya que todo lo que te voy a contar tiene un propósito, para lograr identificar esas señales. Si eres nuevo te pido que formes parte de nuestra familia, suscribiéndote a este canal, para que no te pierdas todo nuestro contenido lleno de valor. Comencemos. La transformación personal es un componente fundamental en el proceso de cambio. Es esencial comprender que cuando buscamos cambios en nuestras vidas, la primera área que debemos explorar es nuestro propio ser. La transformación interna es, con frecuencia, el punto de partida para cualquier cambio relevante que pueda ocurrir en nuestras vidas. La espiritualidad y la fe desempeñan un papel significativo en este proceso. Muchas personas creen que Dios tiene un papel activo en cambiar la historia de sus vidas, y este cambio comienza por cambiar a la persona misma. Cuando Dios quiere cambiar tu historia, a menudo comienza por trabajar en ti. Las señales de este cambio interno pueden manifestarse de diversas maneras en tu vida, como un cambio en tu perspectiva, una mayor claridad en tus objetivos y un sentido renovado de propósito. La relación con Dios es un componente clave en este proceso. Las Escrituras enfatizan que Dios no forzará a las personas a cambiar, en cambio, las invita a acercarse a Él de corazón. Este acto de acercarse a Dios, ya sea en busca de consuelo, guía o transformación, implica un esfuerzo conjunto entre la persona y Dios. Es una colaboración en la que ambas partes desempeñan un papel esencial. Si no estás dispuesto a desempeñar tu parte en este proceso, es posible que no estés preparado para recibir las bendiciones y los cambios que Dios tiene reservados para ti. Imagina que Dios quiere bendecirte con un regalo asombroso, algo destinado a enriquecer tu vida. Sin embargo, para recibir ese regalo, debes extender la mano y tomarlo. Es como un regalo bellamente envuelto que requiere tu participación para ser abierto. Dios puede tener planes maravillosos para ti, pero necesitas estar dispuesto a aceptar y aprovechar esas oportunidades. Para ello, debes prepararte, deshaciéndote de las limitaciones y actitudes obsoletas, como si estuvieras limpiando un recipiente antiguo antes de usarlo para contener algo nuevo y brillante. Es importante recordar que este proceso de transformación no es sencillo ni exento de dificultades. A menudo, puede ser intenso y desafiante, de manera similar a cuando Jesús enfrentó la cruz y oró para que el cáliz pasara de él. Este proceso puede requerir que enfrentes obstáculos y dificultades, pero la recompensa es invaluable. La analogía con los atletas que se preparan para competencias resalta el valor de la dedicación y el esfuerzo previos al logro de metas significativas. A través de la perseverancia y el trabajo arduo, estás preparándote para llevar la corona de campeones en tu propia vida. Cuando atraviesas tiempos difíciles y sientes la presión del cambio y el crecimiento, es fundamental recordar que estas pruebas forman parte del proceso. A veces, es necesario enfrentar la poda y la purificación espiritual para alcanzar niveles más altos de bendición y realización. Sin embargo, este proceso no es una fiesta, puede ser intenso y desafiante, al igual que la oración de Jesús antes de la cruz. Aunque puede ser doloroso, también es un camino hacia una mayor elevación y realización en la vida. Para superar las pruebas y los desafíos,
es necesario mantener la fe y confiar en que Dios está trabajando en tu vida para un propósito superior. A través de esta transformación, Dios trabaja en tu carácter, eliminando cualquier rastro de orgullo y enfocándote en una mayor semejanza a Él. Este proceso espiritual te prepara para brillar con la luz de Dios en tu vida y para realizar actos de bondad y amor que glorifiquen a Dios. Las señales de que estás en medio de una transición espiritual y personal pueden manifestarse en tu vida de diversas maneras. Algunas de estas señales incluyen: experimentar una serie de crisis. A menudo, Dios sacude las cosas en tu vida para redirigirte en la dirección correcta, incluso si esto implica enfrentar desafíos. Confusión. A veces, la transición espiritual puede llevar a la confusión inicial a medida que te encuentras en una encrucijada entre tu voluntad y la de Dios. Sensación de desmoronamiento. Durante el proceso de cambio, es posible que enfrentes desafíos que parecen sacudir tu vida, pero esto puede ser una señal de que algo asombroso está en camino. Sentirse estancado. Cuando sientes que tu vida está en pausa y no avanza, esto puede ser un indicativo de que estás en una etapa de preparación para un cambio importante. Sentirse solo. En ocasiones, puedes sentirte aislado del mundo mientras te preparas para una transformación significativa. Tener muchas preguntas. Durante la transición, es natural tener preguntas y dudas sobre el camino que estás siguiendo. Anhelo de pasar más tiempo con Dios. La necesidad de buscar la presencia de Dios y encontrar consuelo en Él puede intensificarse durante una transición espiritual. Aumento en la fe. A medida que enfrentas pruebas y desafíos, tu fe puede fortalecerse y alcanzar nuevas alturas. Hacer cambios radicales. Durante el proceso de transformación, puedes sentir la necesidad de realizar cambios significativos en tu vida, como desapegarte de hábitos y relaciones que ya no te sirven. Paz inexplicable. A pesar de los desafíos y la incertidumbre, puedes experimentar una paz profunda que va más allá de la explicación, lo que indica que estás siguiendo el camino correcto. Cuando notas la mayoría de estas señales en tu vida, es probable que estés en medio de una transformación espiritual y personal significativa. Mantener la fe y la confianza en el proceso te permitirá avanzar hacia un futuro brillante y enriquecedor. A menudo, el proceso de transformación implica atravesar pruebas y obstáculos. Estas pruebas pueden ser vistas como crisis en tu vida, sacudiendo las áreas que requieren cambio. Aunque pueden parecer desafiantes en el momento, son esenciales para moverte en la dirección correcta. A través de estas pruebas, Dios trabaja en tu vida para prepararte para el próximo nivel de bendiciones y oportunidades que tiene reservadas para ti. Es común sentirse incómodo durante este proceso, ya que enfrentas el desmoronamiento de las estructuras y las rutinas familiares. Puede ser tentador aferrarse a la comodidad de lo conocido, incluso si ya no te beneficia. Sin embargo, esta incomodidad es una señal de que es hora de avanzar hacia lo desconocido. Al igual que los israelitas que se sintieron cómodos en Egipto antes de que la opresión aumentara, es posible que estés en un lugar de confort relativo antes de que Dios te llame a una nueva etapa de tu vida. El estancamiento es otro indicio de que es hora de buscar cambios en tu vida. Cuando sientes que tu vida se encuentra en un punto muerto y todos los demás avanzan, es una señal de que debes estar preparado para la transición. Puedes sentirte atrapado, deseando un cambio y un nuevo comienzo. Esta sensación es una señal de que estás listo para evolucionar y avanzar hacia un nuevo capítulo. Esta transición puede venir acompañada de soledad. Puedes sentir que estás solo en el mundo, que todos y todo están en tu contra. La soledad puede ser un periodo de aislamiento antes de la gran transformación. Durante estos momentos de soledad, puedes encontrar la fuerza y la conexión con Dios que te guiarán en tu viaje. Tener muchas preguntas es otra señal de que estás en medio de una transformación espiritual. Puedes preguntarte por qué están sucediendo ciertas cosas, porque los planes no se desarrollan como esperabas.
Estas preguntas pueden ser un signo de que estás buscando respuestas y que estás dispuesto a buscar la sabiduría divina en medio de la confusión. La necesidad de pasar más tiempo con Dios se intensificará a medida que te embarques en este viaje de transformación. Puedes encontrar consuelo y dirección en la presencia divina, buscando comunión con Dios. Este anhelo de estar más cerca de Dios es una señal de que estás dispuesto a confiar en Él y en su guía en tu proceso de transformación. A medida que enfrentas pruebas y desafíos en tu transición, tu fe puede aumentar significativamente. Tu fe se fortalecerá a medida que confíes en que Dios está trabajando en todas las cosas para tu bien, incluso cuando no entiendas completamente el propósito detrás de cada desafío. Cuando te embarcas en el camino de la transformación personal, es posible que sientas la necesidad de realizar cambios radicales en tu vida. Puedes darte cuenta de que debes dejar atrás hábitos, relaciones y circunstancias que ya no te sirven. Estos cambios pueden parecer inmutables en el pasado, pero ahora estás dispuesto a desapegarte de ellos para avanzar hacia una vida más plena y alineada con el plan divino. A medida que avanzas en este proceso, puede surgir una paz inexplicable en tu interior. A pesar de los desafíos, la inquietud y la incertidumbre, experimentas una profunda tranquilidad que va más allá de la explicación. Esta paz es un recordatorio poderoso de que estás en el camino correcto y que las cosas se resolverán eventualmente para tu beneficio. La transformación personal es un proceso profundo y significativo que requiere paciencia, fe y dedicación. A través de este viaje, te estás preparando para convertirte en la mejor versión de ti mismo y para alcanzar las bendiciones y el propósito que Dios tiene para ti. Recuerda que la transformación personal es un proceso continuo y nunca realmente se completa. A medida que avanzas en tu viaje espiritual y personal, siempre habrá nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. La relación con Dios sigue siendo una parte fundamental de este viaje, y la fe en su guía te permitirá superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. En resumen, la transformación personal es un viaje humano profundo y enriquecedor que implica una colaboración activa entre tu esfuerzo y la guía divina. Las señales de que estás en medio de una transición espiritual pueden manifestarse de diversas maneras en tu vida, desde la confusión y el desmoronamiento hasta la sensación de estancamiento y la soledad. Sin embargo, a través de la fe y la dedicación, estás preparándote para recibir las bendiciones y los cambios que Dios tiene reservados para ti. Este proceso te permite evolucionar y convertirte en la mejor versión de ti mismo, alineando tu vida con el propósito divino. A medida que avanzas en este viaje, experimentas una paz profunda y una confianza en que las cosas se resolverán para tu beneficio. La transformación personal es un camino continuo, pero a través de la relación con Dios y la fe en su guía, estás preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. Quiero que te tomes un tiempo cada día para estudiar este video. Puedes descargarlo o guárdalo donde puedas acceder a él y verlo las veces que quieras hasta que la transformación personal se sienta en ti. Visualízate siempre lleno de luz y amor divino. Ya estás listo para tener una vida maravillosa, colmada de bendiciones, logros y éxitos. Abre tus brazos y agradece a Dios, porque hoy es el mejor día de tu vida. Si este mensaje te ha sido útil, te invitamos a expresar tu gratitud, dando like y compartiendo tus pensamientos en los comentarios. Si eres nuevo en este camino, te damos una cálida bienvenida y te invitamos a suscribirte para continuar aprendiendo y creciendo junto a nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro.